Este es el video número 12. Vamos a tratar un tema muy importante en la vida cristiana y son las riquezas, el dinero. A veces nos han hecho creer que Dios no está interesado en lo material, pero Dios sí está interesado en tu bienestar. Por eso Él organizó las cosas, la tierra, para que la disfrutes, para que estés bien, para que puedas vivir plenamente. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y también dice en el Salmo 115:16, dice: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En otras palabras, Dios estableció la tierra, todo el universo, pero la tierra específicamente se la diseñó para beneficio. El aire, los árboles, las plantas, la semilla, la fruta, todo lo diseñó, los animales, todo lo diseñó Dios para que tú pudieras vivir una buena vida. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque Él quiere, digamos, manifestar su paternidad siendo proveedor y siendo un protector. Y también quiere establecer su soberanía, digamos, porque Él sostiene todo el universo por su poder. Y obviamente todo lo sustenta y todo a Él le pertenece. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Esto es importante. Empezamos aquí a entender las cosas. Las riquezas vienen de lo alto, de Dios. Él te da el poder para hacer las riquezas. Lo que tengas, Dios te lo ha dado. Porque dice el versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que te sacies, que edifiques buenas casas, que tengas todo, que el oro y la plata se te multipliquen y todo lo que tengas se te aumente. Y entonces se te enorgullezca el corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, de la opresión. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios conoce perfectamente la naturaleza humana y eso ocurre muchas veces. Gente que Dios le da y simplemente se olvidan de Dios porque su Dios pasan a ser las riquezas y nunca se acuerdan de que Dios se las dio. Por eso dice: acuérdate de no olvidarte de Jehová. Quiero hablar sobre principios del reino en cuanto a las riquezas. Primer principio, la obediencia. Escúchame bien. La Biblia está repleta de mandatos, cosas que tú debes hacer para que Dios te pueda prosperar. Cosas muy puntuales, muchísimas. No puedo hacer la lista, pero si tú lees la Biblia habrás leído muchas de ellas. Y si tú no las haces, pues entonces Dios no podrá hacer lo que Él ha planeado contigo, con tu bienestar, con tu prosperidad, con tus riquezas. Entonces está en primer lugar la obediencia, que cumplas, que obedezcas esos mandatos. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es un principio muy claro: dad y se os dará. Si usted da, entonces le llegará a usted una medida buena, apretada, remecida, rebosando en su regazo.
Ese debe ser el estilo de vida suyo, que tenga realmente provisión suficiente y más que suficiente para vivir. Segundo principio, el amor. Si tú amas a Dios, amarás la obra de Dios. La obra de Dios se extiende. Nosotros, embajadores del Rey, estamos estableciendo iglesias. Para establecer una iglesia hay que alquilar un local, hay que comprar sillas, hay que pagar servicios, etcétera, etcétera, comprar micrófonos, batería, instrumentos, etcétera, y eso hay que ir y pagarlo. Entonces, amar a Dios implica amar su obra y la extensión del reino de Dios. Estamos empeñados definitivamente en eso, en extender el reino de Dios. Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para sí, para mí, dice el Señor, ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad y de corazón, o sea, con amor, de su voluntad, de corazón, tomaré ofrenda. Entonces, esto es amor. Si hay amor genuino en tu corazón, necesariamente querrás participar y colaborar en la extensión del reino de Dios. Ahora, dice: esta es la ofrenda que tomaréis: oro, plata, cobre, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesitaba. Pero en Éxodo 36 aparece algo importante. Los maestros que estaban haciendo el tabernáculo le dicen a Moisés: Moisés, dile a la gente que ya no traiga más ofrenda, porque la gente traía más de lo que se necesitaba. Entonces Moisés da la orden y dice: por favor, les ruego, por favor, no traigan más ofrenda. Entonces la gente dejó de traer ofrendas. Impresionante. Sería, bueno, simplemente eso, impresionante. Tercer principio, la honra. Honra a Dios. Cuando tú administras los bienes que Dios te da, esos bienes deben ser también para honrar a Dios. ¿Y por qué no para honrar a los siervos de Dios? Muchas veces hay gente que piensa que los pastores no trabajan, que los pastores se la pasan en su casa, tal vez viendo televisión y descansando. Entonces, hay un concepto equivocado a ese respecto. La Biblia dice: el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. En Marcos 12:41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda en el templo, vio cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Pero también dice en Lucas hay una parte donde dice que todos aquellos echaban las ofrendas de lo que les sobraba. Pero esa mujer, la viuda pobre, dice Jesús, de todo el sustento que tenía, lo entregó. Entonces, esto es interesante porque Jesús estaba observando. Ahora, Jesús no dijo: hola, ¿cómo se les ocurre tener una ofrenda y pedir ofrendas aquí en el templo? Eso no es bíblico, eso era para el Antiguo Testamento. No, el templo se sostenía con las ofrendas del pueblo. Y en este caso fue una viuda y dio muchísimo según el concepto de Jesús. Filipenses 4:15 dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Escuche bien. Pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Está hablando el apóstol Pablo. Mas Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Este versículo es muy usado: mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Sí, es cierto, pero ¿a quiénes? Dice: aquellos que participaron en las ofrendas para el apóstol Pablo, se las enviaban a Tesalónica. ¿Sí? Los de Filipos estaban en Filipos, pero le enviaban hasta Tesalónica para el sostenimiento de Pablo.
Pablo trabajaba haciendo tiendas, pero eso no era suficiente para su sustento. Él comía, él pagaba arriendo, me imagino, él tenía que pagar tiquetes de barco, etcétera, común y corriente. Entonces, aquí dice, mi Dios suplirá todo lo que les falta a ustedes, filipenses. Dios les dará, porque tuvieron un corazón generoso para conmigo, dice el apóstol Pablo. Cuarto principio, la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre segare, eso, sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es un principio universal. Entonces, si yo siembro papas, cosecho papas. Si siembro aguacates, cosecho aguacates. Si siembro dinero, sembraré dinero. Si siembro amor, cosecharé amor. Entonces, de lo que yo siembre, eso esperaré cosechar. También dice en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es clarito, creo que no necesita explicación. Dice, cada uno dé conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, sean generosos, ¿ya? Como proponga en su corazón, así de, no, pero no den por necesidad, no den con dolor, ay, estos 10,000 pesitos que yo no los dé. Eso no es obligatorio, por Dios. La ofrenda es ofrenda, como dije anteriormente, de corazón. Dios mismo dijo, los que den de corazón y con buena voluntad, a eso les recibo. Entonces, no dé por dolor ni por necesidad, ay, es que necesito plata, eso es el cajero automático, eso es evangelio de prosperidad y eso no es así no funcionan, ¿ya? Entonces, hay que dar con generosidad, pero con amor, no con dolor. Bueno, y dicen, para que así, de esa manera, ustedes tengan bastante y tengan para sus necesidades, pero que también puedan, digamos, abundar en buenas obras, en cosas buenas. Establecer el reino de Dios es lo mejor en lo que uno puede invertir. Quinto principio, el dar y recibir. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Así de simple. No necesita comentario. Más bienaventurado es dar que recibir. Algunos no lo entienden y les gusta al revés. Más bienaventurado es recibir que dar. Bueno. Sexto principio, sabiduría. ¿Qué es esto? Es entender, realmente comprender cómo funcionan las cosas y cómo, qué pasa con las riquezas, digámoslo así. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. De nada sirve cuando venga juicio, cuando venga pedir cuentas, no aprovechará para nada, mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11:4. Muy bien. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Por eso dice sabiduría. Eso lo debes tener. El que confía y pone su esperanza en las riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 27:24 dice, las riquezas no duran para siempre. Te lo repito, Proverbios 27:24, las riquezas no duran para siempre. Y eso le ha pasado a muchos. Con dolor tuvieron que comprobar esa verdad. Las riquezas no duran para siempre. Eclesiastés 5:13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal.
guardadas por sus dueños para su mal. Muy bien, 1 de Timoteo 6, del 9 al 10 dice, porque los que quieren riquezas, está hablando de la avaricia, de la codicia, porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tremendo. 1 de Timoteo 6, del 9 al 10. La avaricia es fatal, la codicia es fatal. Porque raíz, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miles de personas son traspasados de dolores a causa de la avaricia y de la codicia. Negocios mal hechos, cosas falsas, cosas, digamos, pecaminosas delante de Dios, robos, fraudes, etcétera. Deseos de riqueza, mala vida, y esto trae necesariamente tragedia y dolor. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la riqueza, realmente no puede causarnos ansiedad y afán y ansiedad. Hay muchas personas ansiosas por el dinero, ansiosas, no duermen, no comen, ¿sí? Pensando en el dinero. Qué bueno poder trabajar y poder disfrutar, ¿sí? Es el fruto de mi trabajo, poder descansar, poder tomarme unas vacaciones, poder irme a almorzar con mi familia, con mis hijos, ¿sí? Darme un gusto, porque de eso se trata, ¿ya? Pero hay personas supremamente, digamos, que no gastan, como dicen, no se comen un huevo por no botar la cáscara. Bueno, y si te lo permiten, obviamente las riquezas también son para ayudar a aquel que lo necesita. Obviamente, cuando yo siembro, cuando voy a ayudar a alguien, debo saber en qué tierra siembro. Si coloco una semilla en un pedregal, la pierdo. Pero si la siembro en buena tierra, voy a tener fruto abundante. Muy bien. La pobreza, escúchelo muy bien, la pobreza no viene de Dios, no la pone Dios. Dios no se complace en que tú seas pobre. Al contrario, la pobreza es una maldición, ¿ya? Es una opresión demoníaca. Hay demonios que producen ruina, escasez, hambre, pobreza. De cierto, Satanás se complace en que las personas vivan oprimidas en pobreza. La voluntad de Dios está en 3 de Juan 2, cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios para ti necesariamente es que vivas bien, que seas próspero. Quiero que lo entiendas. Toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Dios no te quiere ver aguantando hambre. Dios no te quiere ver en pobreza, definitivamente no. Dios quiere que tengas lo suficiente para vivir una vida buena. Ahora, tampoco, digamos, Dios, o sea, hay que guardar un equilibrio. No estoy hablando de que tú vivas con super lujos y super y que solamente si entre más cercano a Dios, más bendecido, entonces son 5 yates y 3 aviones. No estoy hablando de eso, porque los extremos no son buenos. Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones los
hurtan, los roban. Dice, más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los corrompen y donde los ladrones no se meten y los roban. Porque donde está tu tesoro, también allí está tu corazón. Si tú colocas como tu supremo tesoro al Dios de los cielos, seguramente que vendrán buenas provisiones a tus manos, te lo aseguro. Pero si tú piensas atesorar aquí en la tierra y junta y te olvidas de aquel que te da el poder para hacer riquezas, vas a sufrir, vas a tener consecuencias negativas en tu vida. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Solo lo que Dios da verdaderamente es lo que trae paz, regocijo, plenitud, porque el diablo también puede dar riquezas. Al fin y al cabo es el príncipe de este mundo y ofrece tentaciones con tal de hundirte. Muy bien. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas, escucha esto, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande al que él quiera, y dar poder a todos. Entonces, en Dios dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Es clarito. Muy bien. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Este versículo me gusta bastante y te invito a que lo analices en tu casa. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Tremendo. Bueno, 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, Jesús se hizo pobre siendo rico para que con esa pobreza usted sea enriquecido. O sea, la voluntad de Dios no es que seas pobre, arrancado, no. Para nada. Mateo 19:29 dice, cualquiera que haya dejado casas, parientes o tierras por mi nombre, escúchelo, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces vale la pena sacrificarse, vale la pena dejar, o sea, esto es un desprendimiento. A veces estamos pegados a las cosas materiales, eso es mío, eso es mío, eso es mío, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Ya has llegado al nivel de poder desprenderte? Bueno, Mateos 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Este versículo es espectacular, es la clave, allí ese es el centro. Dice, busquen primeramente el reino de Dios. No anden buscando riquezas y añadidura, la casa, el carro, todo. Busque el reino de Dios, su justicia. Y mientras usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios le dará lo que usted necesita, los anhelos de su corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay personas que toda la vida se le pasan con anhelos, con sueños, con deseos que nunca los cumplen. Aquí está la clave. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ojo con esto. ¿Para qué está pidiendo usted? ¿Para qué? Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel.
en lo mucho es fiel. Entonces, esto nos habla de administrar. Hay personas que Dios no les puede dar porque no son buenos administradores. Reciben 5 millones y en un día, en 2 días, en 3 días ya no tienen nada. Se vuelven locos. Entonces, hay que aprender a administrar. Dios te quiere dar, pero tienes que aprender a administrar, porque si no, no estará tu corazón preparado para recibir. Muy bien. Proverbios 13:22 dice: la riqueza del pecador está guardada para el justo. Otro versículo clave. Proverbios 13:22, las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Yo lo vi cumplido en mi propia vida. Pero, escuche bien, la palabra justo no es, la riqueza del pecador está guardada para aquel que va a la iglesia de vez en cuando, no. Para el justo, ¿para qué el justo? El que obedece, el que ama a Dios, el que prevalece, el que permanece, el que resiste, el que busca a Dios por encima de todo, ¿ya? Entonces, ojalá en tu vida pueda cumplirse este versículo. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Segunda de Samuel 24, desde el 19 al 25, esto es un pasaje, pero dice, David: no ofreceré a Jehová holocausto que no me cueste nada. Él quería ofrecer un holocausto. El dueño de la parcela de la viña le dijo: tranquilo, yo se la regalo, allá está el buey, allá están las piedras, allá está la leña, coja, rey, que eso es suyo y no me pague nada. Él le dijo: no, señor, yo le voy a ofrecer a Dios algo que me cueste. Esa es actitud impresionante. Por eso David fue bendecido. Tenía tesoros. Su casa de tesoro estaba repleta de oro, de plata y de piedras preciosas. Tanto así que cuando fue a construir el templo, él dice, sacó de su tesoro particular. David tenía una casa, digamos, una construcción solo para guardar sus tesoros, su tesoro particular. ¿Por qué Dios lo bendijo económicamente a David? Porque era desprendido, porque amaba a Dios, porque amaba su obra, porque le quería construir un templo, porque anhelaba glorificar al Dios que lo había establecido como rey. Tenía un corazón supremamente agradecido, era adorador. Por eso Dios le dio riquezas. Segunda de Corintios 8, del 1 al 14, habla de las iglesias de Macedonia. Sí, el apóstol Pablo habla de que estaban en grandes pruebas y en tribulación, que había una profunda pobreza. Tremendo esto. Estas iglesias estaban pasando necesidades, pero dice, aún así abundaron en riquezas por su generosidad, ¿sí? Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es tremendo. Las iglesias de Macedonia no eran gente riquísima, pero dice, en medio de su necesidad, en medio de su pobreza, en medio de sus faltantes, la ofrenda para el apóstol Pablo no falló nunca. Ahora, impresionante, porque no había que rogarles. Pablo no estaba escribiéndole cartas, hola, por favor, mándeme una ofrenda, que no tengo para pagar el alquiler. No, dice, abundaron en generosidad. Muy bien. Quiero hablarte sobre 3 niveles, digamos, de prosperidad, podríamos decir. Primero está la escasez. El nivel de escasez es cuando trabajas y no tienes lo suficiente, no te alcanza. Te quedas con ganas, endeudado. Entonces, ese es un nivel ese es un nivel de, digamos, de riqueza, se puede decir, de manejo de riquezas. Entonces está la escasez. No hay suficiente, no tengo, présteme. Eso es terrible, el gota a gota, lo necesito. Ahora,
Otro nivel es el de la suficiencia, o sea, trabajo, tengo un empleo, lo que sea, me esfuerzo, lucho, pero apenas me alcanza para pasar a ras. No me queda para ofrendar, no alcanza para la ofrenda. No, diezmo ni pensar en diezmo, ahí paso raspando. Ese es un nivel de suficiencia. Pero hay un nivel de abundancia, cuando cubres todos tus gastos y te das algunos gustos y te sobra y aún, obviamente, contribuyes con ofrenda y con diezmo, ¿ya? Entonces, ese es un nivel de abundancia, pero aún hay otro nivel, que es el de la sobreabundancia. Ojalá pudiéramos llegar a ese nivel, sin que se enaltezca nuestro corazón y sin que nuestro corazón se desvíe de Dios. Jeremías 31:14 dice, el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien. Miren las promesas de Dios. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien. Deuteronomio 39 dice, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Dios se goza sobre ti cuando te ve bien, cuando te ves satisfecho, cuando tengas tu alacena llena, porque Dios se complace en que sus hijos estén bien. Lo mismo que te pasa a ti que tienes hijos. Cuando tu hijo tiene ropa nueva, está estrenando, tiene comida, está sano, pues obviamente como padre te sientes bien y así funciona con Dios. Proverbios 3 del 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y los lagares rebosarán de mosto. Tus lagares rebosarán de mosto. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Tremendo esto. Mía es la plata y mío es el oro. Levítico 27:30 dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Para mí, lo estuve pensando bastante al hacer este video y hablar de este tema, porque realmente vienen, ay, nos va a pedir plata, ay, quiere plata. Ojalá no caigas en esa trampa. Bueno, Dios conoce el corazón, punto. Entonces, Ageo 1:6 dice, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Dice, os vestís y no te calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esto es la descripción de una persona que no vive bajo el favor de Dios, bajo la bendición, o que sus finanzas no están bajo la protección de Dios. En Job 1, del 9 al 10 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Jehová, a Dios? ¿Acaso Job respeta a Dios o le teme de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Satanás sabía que había un cerco de protección sobre la casa de Job, sobre sus finanzas. Y solamente lo atravesó cuando Dios le dio permiso. Pero Dios tenía un plan, era probar el corazón de Job, que pasó justamente la prueba porque no renegó. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Qué maravilloso. Entonces,
dice que Job fue restaurado y se le restituyó el doble de lo que había perdido. Entonces, Dios restituye, Dios, digamos, bendice. Mire aquí dice, ¿no has dado bendición a todos sus bienes? Qué bueno estar. Este es el retrato de una persona que está bajo bendición, porque sus bienes y sus finanzas están bajo la protección de Dios. Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Lo estoy leyendo de la Biblia, no son palabras mías. Deuteronomio 16:17 dice, ninguno se presente delante de Jehová con las manos vacías. ¿Sí? Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así como Dios te bendice, entonces aprende a ser generoso, aprende a dar. Siembra para que puedas cosechar. Yo espero que estos principios, estas verdades, que son mucho más extensas, pero el tiempo es limitado, te sirvan para reflexionar, para que apliques estas verdades y de esa manera le quites derecho legal a Satanás sobre tus finanzas.